La tierra olía a orina de perro viejo y a humedad de hilo. Por las mañanas, cuando el sol apenas afilaba la hoja del maíz, el aire traía ese sabor a barro seco que se mete en las uñas y no se va. Yo crecí con ese olor, la parcela de mi abuelo y el camino de piedras donde las botas dejaban círculos de polvo. Fue allí, entre la milpa y el panteón del pueblo, donde escuché por primera vez las historias que ahora traigo. 3 relatos sobre mujeres que, para unos, eran curanderas, para otros, brujas, para casi todos, señales de aquello que no conviene mirar de frente. Quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para más relatos como este. La primera vez que oí el nombre de Manuel fue en la cantina de Brazos Cansados, donde las sillas crujían y nadie usaba reloj. Manuel ya no va, murmuró Mateo, con la mano en el vaso. Se fue la tarde, que la risa no lo dejó dormir. Me llamaron meses después. Necesitaban que alguien escuchara, que alguien recordara, porque las tierras mudas a veces devuelven recuerdos si uno los pregunta con cuidado. Fui entonces a la parcela donde Manuel trabajó toda la vida, a un pedazo de tierra pegado al cerro, con una malla nueva que no existía antes y un portón oxidado en el que alguien había colgado un plato blanco con manchas que la gente se negaba a nombrar. Manuel tenía las manos de quien parte el día con la tierra y lo parte a uno también. Uñas negras, callos que no eran solo de trabajo, sino de años de pedirle al sol que se moviera. Cuando me recibió, su casa era una caja de madera pequeña, un único cuarto con olor a sopas pasadas y a humo de leña. Se sentó, dejó el sombrero en una esquina y miró la tierra como quien mira a una vieja amiga traicionada. Nos ofrecieron bien, dijo al final, como si soltara una espina. Trajeron un papel, plata que nosotros no habíamos visto, y dijeron que harían un camino, que vendrían camiones, que mejorarían el pueblo. Había gente que decía, progreso. Dijo progreso como quien pronuncia una palabra extranjera. Contó cómo, al principio, la gente del pueblo se dividió en susurros y en miradas calculadoras. Vendieron por necesidad, deudas, novelas de hospital, el anzuelo de la ciudad con trabajo prometido. Pero había algo más. La malla apareció poco después de firmar. No la pusieron de un día para otro. Llegaron con postes, con hombres de manos limpias que trabajaban rápido y sin preguntar. A la orilla de la parcela, alguien dejó un plato. Lo dejaron casi como una ofrenda, y nadie en el pueblo se atrevió a quitarlo. Era un plato blanco, me dijo Manuel. A veces tenía leche, a veces, cosa que no me gusta decir, algo rojo. Yo no sé de esas cosas, yo sé de la siembra, pero la primera noche que la encontré, escuché reír. Era tarde. Él volvía de la milpa con la espalda cansada y las botas llenas de barro, cuando vio la figura. Una mujer al borde de la parcela, envuelta en un rebozo viejo, sin cortinas ni sombras que la cubrieran del todo. Manuel describió la risa como si fuera una cosa separada de la boca. Venía de lejos, se iba volviendo un círculo y se encajaba en el silencio hasta que todo parecía reír con ella. Nadie más la vio esa noche salvo él. Los perros callaron, las aves se callaron. La mujer no hablaba, solo se movía, como si fuese parte del viento. Me acerqué, dijo, no debí, lo sé.
Uno aprende a no acercarse a lo que comprende poco, pero a veces la curiosidad puede más. Le pregunté si se había perdido, si necesitaba agua. La mujer me miró y me tomó la muñeca. No fue fuerte, fue otra cosa. Parecía que la tierra se aferraba a mi piel. Manuel no narró la sensación con palabras técnicas. Dijo que fue como si la parcela le recordara todas las cosas que había hecho en ella. Quemas a medias, semillas y se guardó una por otra. Aquella vez que pisó el surco para ajustar el riego y dejó la semilla expuesta. La mujer con el rebozo parecía conocer cada uno de esos olvidos y los iba susurrando al oído del viento. La risa volvió, más cercana, y él sintió que la presión en la muñeca era una demanda: recuerda, paga, entrega. Manuel soltó la mano, corrió hasta su casa sin mirar atrás. Esa misma semana firmó por la parcela. Después de la firma, las cosas se torcieron con otra claridad. Los hombres que habían comprado llevaban a su gente y cercaron todo con una malla que vibraba a la noche, como si las porciones de la tierra estuvieran clavadas a recuerdos que se agitaban. El plato del portón se multiplicó. En las noches, la gente dejaba platos, frascos pequeños, hilos. Nadie hablaba abiertamente de por qué, pero las mujeres mayores se reunían alrededor del panteón y movían los dedos sobre la tierra, como contando semillas para ver si cuajarían. Manuel me dijo que dejó de ir a la cantina porque la risa lo seguía, que al poco tiempo su esposa enfermó de un mal que la dejó sin fuerzas y con ojos que miraban cosas que no estaban. Contaba que veía a la mujer del rebozo sentada al pie de la cama, meciéndose. No es la primera vez que esto pasa, me dijo, con la voz seca. Antes hubo otra venta, antes otro camino, y siempre aparece alguien que sabe hablar con la memoria del suelo. Nosotros pagamos con la parcela, pero eso no les basta. Les hacen creer que la tierra puede olvidarse si se le da algo. Es un trato, dijo. Nosotros dimos un papel, ellos dieron dinero, y la mujer recogía lo que sobraba. No hay en la historia de Manuel un manual de lo que ocurrió, solo quedan señales: la malla permanente, la casa con la puerta entreabierta y la risa que algunos vecinos dicen escuchar en las noches de viento. Años después, cuando volví por el cerro, la parcela ya no era parcela, era una explanada para un proyecto que no llegó a concretarse. Quedó la malla, las marcas de los postes y el plato, siempre el plato, blanqueándose con la lluvia hasta que nadie supo cuándo se rompió por fin. Manuel vive lejos ahora, en una ciudad donde la tierra no recuerda. De vez en cuando, según me dijo sin mirar la foto de su hija, siente que alguien le toma la muñeca en las sombras de la cocina. No es la misma presión de antes. Es solo un recordatorio. La segunda historia me la contó una mujer que me recibió con un rebozo nuevo sobre los hombros, no por moda, sino por necesidad de ocultar las manos. Ella es nieta de una curandera que estuvo activa hasta que la modernidad empezó a escribir números en lugar de cuentos. Su nombre no lo diré, porque en este pueblo los nombres desgastados pueden volver en forma de acusación. La nieta, que trabaja en la biblioteca de la universidad cercana, me habló de frascos enterrados y de cómo ciertos compradores usaban rituales de miedo para que las familias firmaran. Mi abuela conservaba frascos, me dijo. No eran para maldad, eran recuerdos. Ella los guardaba con flores, con monedas viejas, con cabello. Eran cosas que la gente le daba cuando no sabía a quién más contarlas. Había frascos con promesas y frascos con despedidas. Contó que un verano los comisionistas llegaron por la mañana con carpetas y dibujos de lo que sería la nueva urbanización, calles con nombres extranjeros, luces que nadie había visto. La gente, atada por deudas y por la ilusión de algo mejor, firmó. A los pocos días empezaron a aparecer frascos en los linderos de las parcelas.
La abuela de la mujer sabía leer esos signos. No dijo que alguien estuviera maldito, solo dijo que se repetía un ritual social. Cuando cambia el dueño de un terreno, algunos devuelven al suelo una parte de lo que se llevaron, ya sea por remordimiento o por superstición compartida. Otros, en cambio, lo hacen para mantener un control. Un frasco es también una marca, un aviso de que alguien vela desde la oscuridad. La nieta me contó cómo una noche salió a enterrar un frasco que su abuela le había dado para proteger la memoria de la casa. Tal vez fue por amor, tal vez por miedo, o por la necesidad de no verse envuelta en aquello que llamaban la limpieza de la tierra. La enterró en el panteón viejo, bajo una pirul que siempre olía a resina. No tardó en recibir amenazas veladas. Un vecino que trabajaba como intermediario en la venta vino y le dijo en voz baja que no moviera cosas que no le pertenecían. «Hay cosas que mantienen el lugar en calma», le dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Ella no sabía si reír o llorar. Las noches siguientes, la nieta escuchó pasos. No eran pasos humanos del todo, sino rasguños como de uñas largas recorriendo la cubierta del rebozo que colgaba en la pared. Una risa sin cuerpo se colaba por la ventana. Cuando fue al panteón en la madrugada, encontró otro frasco. No era el suyo. Estaba en la misma tierra, pero con algo dentro que no podía nombrar, una flor marchita y una nota cerrada sin papel. No tocó nada. Volvió a casa con el corazón latiendo contra la garganta y la sensación de que la memoria de la parcela había decidido no ser privada. La abuela murió meses después. Antes de irse, según la nieta, pidió que su cuerpo fuera enterrado junto a los frascos, para no dejar que nadie venda lo que aún respira. El entierro fue discreto, sin solemnes palabras, pero con muchas miradas. Alguien dejó una malla, no para cercar la tumba, sino para marcar un terreno, un aviso de que el lugar tenía guardianes invisibles. Los compradores siguieron, igual que las promesas, y la universidad amplió su predio. Pero la nieta aún siente la presencia de su abuela en el rebozo colgado, algo que vuelve a acomodarse cuando hay viento y que, a veces, hace rodar las páginas de sus libros como si fuera una mano mal hecha. Ella decidió no pelear con los compradores, vendió su parte por menos de lo que valía, pero con un precio que pensó justo: conservar las historias. «¿Qué crees que eran los frascos?», le pregunté una tarde, frente a unos papeles viejos. «No sé», respondió, «tal vez recuerdos, tal vez trampas, pero te diré esto. Cuando alguien me dijo que todo era superstición, me di cuenta de que la superstición no es otra cosa que el miedo que la gente no quiere admitir, y ese miedo se vende y se compra tanto como la tierra». La historia que sigue la escuché en una residencia estudiantil, entre electricidad y libros. Claudia estudiaba antropología y había venido al pueblo por una beca de investigación. Tenía 22 años, un cuaderno lleno de notas y una curiosidad que se tragaba las fronteras. Me contó que su interés por las mujeres sabias la llevó a cruzar lindes donde no debía, a revisar archivos, a preguntar por nombres que los locales preferían no pronunciar. Claudia creía que la curiosidad era un arma contra la ignorancia. Algunos la llaman imprudencia. Esa imprudencia la dejó con una marca que no se borra del todo. «Yo quería entender», me dijo, «no quería creer en cuentos. Pensaba que si lo miraba con lupa, todo se volvería natural, que la risa, si la diseccionabas, dejaría de dar miedo». Trabajó con la nieta de la curandera, revisó frascos en la biblioteca municipal, consiguió permiso para entrar a casas viejas cuyos propietarios estaban muertos o habían vendido.
Fue en una de esas casas donde encontró un rebozo muy viejo, tejido a mano, con hilos que parecían más antiguos que la misma madera del armario. Junto al rebozo, una cajita con una hebra de cabello y una nota concisa que decía una sola palabra, que Claudia no quiso releer en voz alta: venganza, quizá, o memoria. El significado cambió con el tiempo según lo que ella sentía. Aquella noche, de regreso a la residencia, notó que alguien la seguía. No era un hombre. En la penumbra, la figura parecía una sombra extendida, pero con una forma de mujer. Claudia aceleró. La figura quedó atrás y entonces oyó la risa, clara como el agua en un cántaro, y la sensación de que algo rozaba su espalda. Corrió hasta su cuarto y cerró la puerta con llave. Afuera, alguien dejó un plato con café frío en el umbral. Al día siguiente, en la biblioteca, descubrió un recorte de periódico enterrado entre las páginas de un libro. La noticia de una venta de tierras que había ocurrido el mismo año en que la casa había cambiado de dueño. En la foto, una mujer con rebozo posaba al borde del terreno, y detrás un cartel anunciando la urbanización futura. Decidió entonces reproducir su método científico: documentar, fotografiar, preguntar. Pero cada vez que Claudia miraba las imágenes, una de las fotos aparecía borrosa, como si una textura fina la cubriera. En las grabaciones de audio, una risa cortaba el entrevistó cuando menos lo esperaba. Ella comenzó a dejar señales. Puso en su cuaderno un frasco con tierra del panteón, no para actividad mágica, no dio instrucciones, sino por experimentación. Comprobar si aquello que parecía mover la memoria social podía ser contenido en un objeto. La respuesta fue el silencio. Una noche, antes de irse del pueblo, Claudia recibió una carta anónima con una palabra escrita en tinta roja: cuida lo que miras. No era amenaza cruda, era advertencia. Ella decidió marcharse. Dijo que la curiosidad no la consumió del todo, pero que aprendió a medirla. En la ciudad, a veces, cuando baja a la cocina a desinfectar un frasco, siente que una risa se cuela por la esquina de su oído y que las páginas de su cuaderno se mueven por viento que no existe. Los tres relatos tienen en común una veta amarga: la coincidencia entre lo que la gente llama progreso y lo que deja un vacío en las comunidades. En los tres casos, la llegada de dinero y papeles que prometen caminos y trabajo coincide con la aparición de señales, platos, frascos, malla, que reorganizan la memoria del lugar. La figura de la mujer en rebozo, con su risa que no sabe de tiempo, aparece en distintos roles: testigo, guardiana, acusadora. No sabría decir si fue la misma mujer en las tres historias. Eso es lo que hace que todo sea más inquietante. Las vidas se entrelazan por la tierra, por la necesidad, por el silencio pactado. En la cantina, después de cada narración, la gente guarda la mirada. No hay consuelo fácil. Las soluciones que proponen los forasteros, problemas técnicos, programas sociales, promesas de obras, no tocan lo que quedó clavado en la memoria del suelo. A veces los frascos desaparecen, a veces multiplican su presencia como testigos mudos. Algunas familias recuperan lo que vendieron, pero con una marca que no se borra: noches en vela, sonidos sin nombre, la sensación de que algo reclama una cuenta pendiente. Otras se van con dinero y sombras. Hay un patrón:
La comunidad oscila entre la conveniencia de firmar y la necesidad de no mirar. Se hacen acuerdos bajo la mesa, se firman papeles, se reparten promesas, y luego alguien deja un plato en la puerta para decir, aquí hubo un intercambio. Es una forma de memoria pública, un símbolo cuya interpretación depende del que lo mira. Creo que, en muchos casos, la brujería que la gente nombra es menos un mal sobrenatural que una representación simbólica del abuso, la forma en que el despojo se naturaliza, cómo el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia. Cuando me dijeron que juntara 3 historias sobre brujas de la vida real, temí caer en el sensacionalismo. No lo hice. Preferí concentrarme en la textura de la vida cotidiana, en el barro bajo las uñas, en la taza que deja marca en la mesa, en la risa que no se explica. Estas mujeres, la del rebozo, la curandera, la figura que seguía a la estudiante, funcionan dentro de un tejido social donde la superstición sirve tanto para resistir como para manipular. A veces protegen, otras veces acusan, siempre recuerdan. Hay quienes dicen que la respuesta está en la educación, otros en la ley. Yo creo que la primera cura posible es la memoria honesta, aceptar que se vendió por necesidad, que hubo engaños, que las vidas se rompieron. Pero la memoria también duele, y quien la posee puede ser visto como amenaza. Entonces, en la noche, alguien deja un plato en la puerta, y la risa se encarga de hacer el resto. Si quieres escuchar la tercera historia, la más reciente y quizás la más inquietante, te la contaré mañana. No es una promesa, es una tenue invitación. Porque en este pueblo las historias no terminan, se quedan como piedras en el canal, y el agua las mueve un poco cada tanto, haciendo que a veces suenen como risas. La estudiante se llamaba Sofía, y su modo de entrar en la historia fue como el de quienes creen que la distancia cura. Se fue a la ciudad para estudiar, volvió con libros y un acento nuevo, y pensó que con eso bastaría para separar lo que se debe del pasado y lo que se quiere para el futuro. No vivía ya en la casa grande, ocupaba una pieza en la casa de su madre, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la universidad y en las oficinas donde ayudaba a tramitar proyectos de vivienda. Su trabajo la acercó demasiado a los papeles que, tiempo atrás, habían desprendido de la tierra a varias familias del pueblo. La primera vez que la vio fue de noche, cuando volvía de un trabajo de campo. Cruzó la plaza y en la esquina donde antes había una lavandería y ahora había un cartel con promesas, la mujer la miró con los brazos cruzados, envuelta en un rebozo oscuro. Sofía pensó que era una vecina mayor, pensó que el rebozo podía ser una tela vieja puesta contra el frío. Pero al voltear, la mujer ya no estaba en la esquina. Estaba en la puerta de su cuadra, como si hubiera caminado por veredas que nadie registra. En la penumbra, el rebozo parecía coger una risa corta, como una gota que se parte en la superficie. Sofía empezó a sentir presencia antes de verla, un sonido ajeno a la ciudad, una risa que no respondía a ninguna boca próxima, se pegaba a los huecos del zaguán. Sus cámaras, las mismas que usaba para documentar proyectos de urbanismo, devolvían imágenes con un velo. La textura de la foto se llenaba de una malla finísima que no permitía distinguir los ojos. En las grabaciones de entrevistas, cuando reproducía la voz de los vecinos que firmaban, un corte seco reemplazaba la explicación con una carcajada. No era una falla técnica que podía atribuir a un micrófono. El resto del archivo se escuchaba nítido, las palabras enunciadas, los silencios respetados. La risa borraba solo lo que comprometía nombres, direcciones, cifras. Intentó racionalizar, desinfectó tarjetas, cambió baterías, limpió objetivos, habló con compañeros de la facultad. Uno le sugirió que fuera estrés, otro que consultara a un técnico especializado.
Pero la risa seguía y con ella las señales. Empezó a encontrar platos afuera de su puerta, platos limpios, colocados boca abajo, platos con una sola hebra de lana negra sobre la cerámica, frascos pequeños llenos de tierra húmeda. No había instrucciones, apenas objetos que servían de nota, de marca, de prueba pública. Los platos no estaban destinados a advertirle a ella únicamente, eran la manera que tenía el pueblo de decir que alguien había mirado donde no debía. Sofía tocó algunos de esos objetos. El plato estaba frío y seco, la lana olía a humo antiguo, la tierra al humus de las tardes de lluvia. Guardó un frasco en su habitación, no por superstición, sino por método. Quería mostrárselo a sus colegas, quería someterlo a análisis. La sensación que le producía sostener aquel barro era la misma que se tiene al sostener una herida, memoria en físico, clavo que no se quita. Una noche, después de una reunión en la universidad, encontró un cuaderno viejo en la mesa del comedor. No era suyo. Al abrirlo, halló anotaciones en letra apurada, nombres, montos, fechas de firma. Al final de una de las páginas había una frase escrita con tinta casi corrida: «Cuida lo que miras». No era amenaza, era advertencia, escrita muchas veces en las historias del pueblo, la misma frase que 3 años atrás había recibido Claudia en una carta anónima. Sofía sintió que el cuaderno le quemaba las manos. Se llevó el cuaderno a su habitación y encendió la grabadora para leer en voz alta algunas entradas, como si así pudiera comprobar la veracidad de las cifras. Puso la grabadora junto al cuaderno y empezó a leer. La ciudad, la distancia y sus estudios le habían dado un cierto tono neutro. Nombres, montos, fechas. Llegó a una línea que citaba el nombre de un gestor que hoy dirige un despacho de proyectos sociales en el municipio. Pronunció el nombre y justo en ese momento la grabadora restituyó una risa que se coló por encima de su voz, tapa sonora que hizo imposible escuchar la firma. Apagó el aparato, lo volvió a encender, reprodujo la pista otra vez. La risa seguía, estable, como una marca indeleble. Decidió entonces jugar al revés. Dejó que la grabadora corriese sin leer, se sentó en silencio y esperó. Al principio solo el silencio de su habitación. Después, la respiración súbita de alguien que sube las escaleras. Y al final, la risa. La risa llegaba como aviso, como si alguien, en el pueblo, cortara la frase en el punto en que el mapa de las responsabilidades podía hacerse público. Sofía habló con su madre. No mencionó la risa, no por ocultamiento, sino por respeto a una frontera tácita. Había cosas que se dicen y cosas que se sienten. La madre le contó, en cambio, cómo años atrás una tía había dejado un plato en la puerta de la casa de un vecino que había vendido sus tierras a cambio de promesas de empleo. Esa noche no durmieron, dijo su madre. Luego, con el dinero, arreglaron la cocina, pero ya no había quien les contara los nombres. La madre terminó con una frase que Sofía no esperaba. Aquí, la memoria se guarda como quien guarda un beso y luego se lo traga. Con los días, las señales se hicieron públicas. Algunos vecinos comentaron en la cantina: era injusto que los que volvieron con firmas en la mano ahora se escudaran diciendo que habían salvado a la familia. Era justo que alguien recordara. Otros dijeron que no entendían por qué unos platos y unos frascos tenían más fuerza que una denuncia formal. Los policías, siempre lejanos, siempre con papeles bajo la manga, decían que no había delito que perseguir. Los técnicos, que llegaban con sus planos, prometían arreglo y luz.
Sofía optó por un acto que creía puro: convertir la memoria en archivo visible. Armó una carpeta con fotos, documentos, testimonios. La mostró en una reunión pública en la sala de la municipalidad, donde a veces se anunciaban proyectos. Llevó los platos, la lana, una fotografía del frasco con tierra. Habló con voz apurada sobre procesos y transparencia. En la penumbra, al final de su exposición, una mujer vestida con rebozo se levantó. Nadie la reconoció del todo. Habían visto rebozos anteriores, rostros que aparecían con la lluvia, pero esta vez la mujer caminó hacia la mesa y, sin pronunciar palabra, dejó un plato boca abajo delante de Sofía. La sala se quedó muda. Alguien trastabilló con un argumento. El plato era una nota, una huella pública. Después de esa noche, las cámaras de seguridad que estaban instaladas en el centro para proteger los bancos y las cámaras de cobro del agua mostraron en la madrugada solo un fluir de sombras. Donde debería verse el rebozo abierto en movimiento, la imagen se llenó de una textura, como si un velo de malla hubiera pasado sobre el lente y hubiera borrado la presencia. Cuando la municipalidad solicitó a la empresa proveedora de las cámaras las grabaciones en alta resolución, las cintas devolvieron los mismos cortes, un silencio donde debía aparecer la figura. A alguien en la empresa se le ocurrió que era sabotaje, a otros que era mala señal para los negocios. Sofía, en privado, se permitió dudar. Se puso a analizar el cuaderno otra vez y comprobó que algunas entradas estaban tachadas, otras con manchas que parecían de agua. Una página tenía un dibujo minúsculo, un plato con una grieta. Las marcas en los márgenes, escritas en otra caligrafía, decían: «No mires a quien se quita la voz». Ella entendió entonces que la advertencia no era para ella solamente, era para cualquiera que pretendiera traducir la memoria en prueba, transformarla en notificación legal. Había un mecanismo social, simbólico, que protegía el olvido o castigaba la curiosidad. Fue entonces cuando Sofía empezó a recibir llamadas sin número. En todas, el teléfono reproducía primero el silbido de un aire lejano, y luego una risa breve. Contestó una sola vez. Al otro lado, una voz de mujer dijo sin apuro: «Cuidas lo que miras, niña». Sofía cortó. Guardó el teléfono en el bolsillo con la sensación de que algo del pueblo había entrado con ella en la ciudad. La tensión creció hasta que, una madrugada de lluvias duras, alguien prendió fuego a la puerta del despacho, donde se conservaban los contratos. No fue una gran pira, fue un incendio hecho para que el documento se consumiera sin mancha, sin investigación que lo rescate. En el vecindario se comentó que los bomberos llegaron tarde, como si hubieran esperado a que la memoria se calmara, dijo un hombre. La policía abrió una investigación con fervor burocrático y pocos resultados. Los vecinos que protestaron por la oscuridad de los hechos fueron mirados como si su insistencia fuese un malestar mal ubicado. Sofía no se rindió. Volvió a grabar, esta vez con otra estrategia. Dejó la grabadora en la calle, apuntando a la puerta del despacho, y se fue a la casa de una amiga. Cuando regresó, encendió la máquina y escuchó. Al principio, solo ruidos de paso, algún motor, la lluvia. A los 5 minutos, una voz masculina discutía en tono bajo. Nombres, cifras, promesas. Sofía sacó la libreta, escribió los nombres que alcanzaba a oír. Reprodujo la grabación en un amplificador. En el punto en que se mencionó a un funcionario que había facilitado la venta de tierras, la pista se truncó y la risa apareció, corta, seca, como si alguien hubiera cortado la cinta con una tijera invisible.
El archivo quedó con la risa a la mitad de la frase. Se volvió a intentar, y otra vez, la risa borrando la responsabilidad. Sofía comprendió entonces la lógica que hasta entonces había observado desde fuera. En el pueblo hay formas de memoria que no se dejan traducir a la gramática de la ciudad. Había una red que protegía la sombra tanto como la posibilidad de denunciar. Y en el centro de esa red, la mujer del rebozo mantenía su postura ambigua, ora guardiana, ora acusadora. Esa misma semana circuló una carta anónima por debajo de la puerta del despacho. «Cuídalo», decía, «no mires tanto». La letra era apurada, las tildes faltaban. La nota no explicaba nada, solo pedía menor curiosidad. Algunos colegas de Sofía se enfadaron. Era la evidencia de la presión que ejercía la superstición sobre la investigación. Otros la miraron con más respeto, como quien reconoce que hay algo que no conviene remover. Sofía, que había aprendido a escuchar tanto a la ciencia como a la calle, decidió entonces cambiar la estrategia, dejar de forzar la prueba y empezar por entablar diálogo con quienes habían sido marcados por los objetos. Visitó a las familias que aún vivían cerca del antiguo término de las parcelas. Se sentó en cocinas con tazas de café que olían a canela. Escuchó los silencios y las historias en voz baja. En una de esas casas encontró, encima del televisor, una pila de platos, algunos rotos, otros con manchas de aceite. La anciana que la recibió puso una mano sobre la pila y dijo sin mirar a Sofía: «Los platos no sirven solo para recordar, sirven para contar quién se fue y quién volvió con los bolsillos llenos». Sofía preguntó por la mujer del rebozo. La anciana miró a lo lejos y, por un momento, pareció ver algo que no estaba allí. «Ella solo hace lo que nosotros no tuvimos valor de hacer», dijo al fin. «Recordar es peligroso. Recordar exige cuentas». Sofía entendió que se encontraba en una encrucijada. Si insistía en convertir la memoria en evidencia, se exponía a que alguien, quienquiera que fuese el organizador de las sombras, borrara las pistas con su risa. Si aceptaba la lógica del pueblo, la memoria quedaría protegida por rituales y objetos, pero las culpas reales permanecerían sin pulso jurídico. No había salida limpia. Decidió entonces un experimento más sutil: combinar la memoria con la comunidad. Convocó a una reunión en la cantina, invitó a policías, técnicos, vecinos y dejó sobre la mesa un frasco de tierra, un plato y una libreta con los nombres que había podido rescatar. No habló de documentos perdidos ni de incendios, habló de los rostros que habían permanecido anónimos en la historia, de la necesidad de que alguien, cualquiera, pusiera la verdad sobre la mesa sin que la risa la devorase. La sala se llenó de murmullos. Alguien dejó la puerta abierta y la lluvia entró con un olor a tierra mojada que prendió la conversación. Cuando la reunión iba por la mitad, alguien alzó la voz. Un joven que había trabajado en las promesas de vivienda contó, con voz entrecortada, cómo llegó a aceptar dinero para convencer a familias que no debían vender. Dijo los nombres, dijo las cantidades, la atención se volvió tangible. Sofía sacó su grabadora, y cuando el joven empezó a detallar, la risa se presentó de nuevo, pero no como antes. Esta vez la risa fue contenida por un murmullo colectivo. Una mujer mayor, la del rebozo, o quizá otra que vestía igual, se levantó y, en lugar de dejar un plato, echó a hablar sobre lo que implica perder la tierra. Sus palabras eran lentas, como quien pule una piedra con la lengua. La risa entonces se hizo más humana, menos cortante. No borró nombres, los dejó con su peso. Fue la primera vez en que la risa no sustituyó la frase. Quizá la reunión fue un error de la risa o un acto de juicio.
La comunidad, en voz alta, había decidido recordar juntos. Sofía anotó todo. Sentía que finalmente la memoria se abría sin que la tecnología se la tragara. Salió de la cantina con la sensación de quien atraviesa un umbral. Al día siguiente, sin embargo, la carpeta con las transcripciones había desaparecido de su bolsa. No hubo señal de intrusión forzada en su apartamento. No sabían si había sido un acto de vandalismo o el efecto de la risa administrada. Solo quedó un pequeño plato boca abajo sobre la mesa de su cocina. Sofía lo recogió con manos que no temblaban del todo y lo guardó en su mochila. En el plato, un dibujo minúsculo, una malla, una risa, la indicación de mirar con cuidado. Aquella noche, mientras miraba las grabaciones una última vez, vio algo nuevo en una de las fotos. Una figura que sostenía un rebozo frente a la cámara, pero detrás de ella, apenas visible, había otra mano que sostenía un papel. Sofía amplió la imagen, aumentó el brillo, buscó en los archivos y encontró lo que parecía una firma, una rúbrica que se repetía en varios documentos, la misma que figuraba en el cuaderno. Llegó hasta el filo de la frase, la foto parpadeó y la risa apareció para cerrar la escena, como si alguien hubiera decidido proteger el último secreto. Sofía respiró, pensando que esas interrupciones ya no eran mera superstición, eran la forma en que el pueblo redistribuía la responsabilidad. Una risa, un plato, una tierra que reclamaba cuentas. Guardó la grabación en una carpeta cifrada y envió por correo a una dirección que no se atrevió a revelar una copia de los archivos. No sabía si eso bastaría, no sabía si la risa se comería también los envíos digitales. Pero esa misma madrugada recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía en blanco y negro de una mujer con rebozo, tomada de espaldas. En la esquina, garabateado en tinta roja, el mensaje de siempre: cuida lo que miras. Sofía volvió a la plaza y dejó, encima de una mesa pública, el cuaderno con las firmas y el frasco de tierra. No como denuncia, sino como memoria compartida. No como acto legal, sino como cuidado común. La mujer del rebozo la vio desde la sombra y por un instante pareció asentir. Sofía, que ya no esperaba conclusiones limpias, se sintió envuelta por esa aceptación ambigua. La posibilidad de que la memoria tuviera formas diferentes de justicia. La risa siguió presente, y a veces la voz de la mujer en rebozo parecía reír y a la vez perdonar. Sofía guardó el teléfono y encendió la grabadora una vez más, no para atrapar culpables, sino para escuchar cómo suena una comunidad que intenta ponerse en pie. Reprodujo las cintas, la lluvia, las conversaciones, la risa en segundo plano. En un recorte final, cuando la grabación parecía a punto de perderse, se escuchó una frase clara, dicha por la anciana de la cocina. Nosotros no vendimos la tierra, la alquilamos por hambre, y la tierra tiene memoria más larga que nosotros. La frase quedó tranquila en la pista, la risa no la tocó. Sofía se quedó con esa frase, la repitió hasta que la aprendió de memoria. Supo entonces que la historia no terminaría con una denuncia o un juicio, que quizás la única manera de salvar lo que quedaba era aceptar la memoria como un bien común, un pacto que no siempre cabe en los papeles. Aún así, cuando cruzó la plaza, vio desde la sombra la forma de un rebozo antiguamente visto y supo que había cosas que solo se esperaban como advertencia. Cuida lo que miras, pues a veces mirar pide cuentas que la ciudad no está dispuesta a pagar. Y así terminó la tercera historia que escuché, no con un juicio, sino con una constelación de actos pequeños, de platos y frascos, de risas que cortan y a la vez protegen.
No sé si Sofía consiguió que se restauraran las tierras, ni si los nombres traspasaron la risa para empezar a existir plenamente en la ley. Sé que ella se quedó con los documentos que pudo salvar, con una foto de la mujer de espaldas y con la sensación de que en ese pueblo las cosas vuelven, de una u otra manera, a su lugar. Al día siguiente en la cantina, cuando conté la historia, alguien dejó un plato en la puerta de la mesa. No era para mí ni para Sofía, era para lo que quedó sin palabras. La risa, lejos de ser un enigma mayor, era la manera en que el pueblo vigilaba su memoria, por medio de objetos que no se traducen fácil y que, cuando se colocan, obligan a los que van a mirar a decidir si quieren ver o prefieren seguir con la comodidad del olvido. Y así terminó la tercera historia que escuché, no con un juicio, sino con una constelación de actos pequeños, de platos y frascos, de risas que cortan y a la vez protegen. No sé si Sofía consiguió que se restauraran las tierras, ni si los nombres traspasaron la risa para empezar a existir plenamente en la ley. Sé que ella se quedó con los documentos que pudo salvar, con una foto de la mujer de espaldas y con la sensación de que en ese pueblo las cosas vuelven, de una u otra manera, a su lugar. Al día siguiente en la cantina, cuando conté la historia, alguien dejó un plato en la puerta de la mesa. No era para mí ni para Sofía, era para lo que quedó sin palabras. La risa, lejos de ser un enigma mayor, era la manera en que el pueblo vigilaba su memoria, por medio de objetos que no se traducen fácil y que, cuando se colocan, obligan a los que van a mirar a decidir si quieren ver o prefieren seguir con la comodidad del olvido. Si quieres que siga, puedo contarte cómo algunas noches la gente siguió colocando platos y cómo, en ciertas casas, se empezaron a recitar nombres en voz alta, hasta que la risa dejó de interrumpir. Pero quizás sea mejor escuchar, como hice yo, las voces que aún resisten en la cocina y en la plaza, y aprender la lección que susurran, que la memoria no se anuncia ni se denuncia, se cuida en compañía, con plato y tierra, y a veces con una risa que recuerda. No fue una costumbre que prendiera de inmediato. Las primeras noches el pueblo titubeó entre la vergüenza y la curiosidad. Al principio, los platos se colocaban en secreto, a hurtadillas, como quien deja una ofrenda a algo sagrado y temido. Pero la costumbre encontró maneras de hacerse pública. Una mano dejó un plato en la puerta de la capilla, otra en el dintel de la panadería, y al tercer día la cantina amaneció con 4 piezas puestas sobre la mesa grande, como si fueran símbolos de presencia. Los que pasaban por la plaza ya no se tocaban solo el sombrero, miraban los objetos y se preguntaban por quiénes estaban allí, por qué ese barro o esa migaja eran un testimonio. Hubo quien pensó que eran gestos para los muertos. Hubo quien los leyó como protestas sin palabras. Sofía, desde su curiosidad obstinada, entendió algo distinto. No eran ofrendas para el olvido, ni para la venganza. Eran compromisos. Cada objeto decía, sin decirlo del todo, que había una vida para ser preservada de la economía voraz, un animal, una cosecha, un nombre enterrado. La risa, que antes había sido afilada y burlona, empezó a tratarse como un reto. Si quería anular algo, tendría que enfrentarse a una red de testigos. Las primeras veces que las casas comenzaron a nombrar, la voz tembló. Una mujer en la esquina de la calle de tierra dijo el nombre de su padre, que había vendido una franja de monte por un saco de harina y que luego no volvió a saludar. Un muchacho puso el nombre de la tía que se fue y dejó una casa vacía. Una madre recitó un nombre con tanta suavidad que las baldosas parecieron entender y guardar la sílaba. Al decir los nombres en voz alta, los vecinos les ponían cuerpo, la identidad volvía a caminar por las sendas, entraba en las cazuelas, se sentaba en los bancos de la escuela.
No buscaban nombres para señalar, sino para que la risa no los borrara por descuido. Hubo noches en las que la risa vino con viento y se llevó un plato. Otros días, las manos anónimas tomaron el objeto otra vez y lo pusieron de nuevo con una nota, para que nadie olvide. Las notas eran escritas con tinta y también con carbón. Algunas llevaban frases, «Tu nombre pesa» o «No vendimos todo». Se montó, sin decirlo oficialmente, una liturgia clandestina. A las 11 se cerraban puertas y ventanas. A las 11:15 empezaban los cotejos de memoria. A las 12 los nombres se elevaban como panes calientes. La risa, que había sido interrupción, tuvo que aprender a convivir con la repetición. Yo fui una noche a una de esas vigilias, acompañado por Sofía. La plaza estaba iluminada por faroles que orillaban su luz como peces alrededor de un nudo. En el borde, sobre una mesa, había platos de distintos tamaños. Algunos contenían tierra, otros una vela apagada, otros solo un cordel. La mujer del rebozo se quedó al margen, con las manos cruzadas, como si su rebozo fuera el mapa de un río que no se debía cruzar. Cuando empezaron a decir los nombres, la voz de la anciana de la cocina se levantó y la plaza la siguió. Dijo nombres de hombres que ya no estaban para firmar, de niños que ya no jugaban, de campos que habían mudado de dueño. La risa, en la distancia, intentó meter su filo en la palabra, pero esta vez las sílabas se frenaron y se descubrieron inamovibles. Era como si la propia comunidad hubiera decidido que los nombres ahora eran algo así como puertas con cerradura. Nadie, ni siquiera la risa, podía pasar. La mujer del rebozo se acercó cuando empezaron a ordenar las cosas. Puso su mano sobre una taza vacía y otra sobre un frasco de tierra que alguien había dejado. Fue la primera vez que la vi de frente. Su rostro no era joven ni viejo exactamente. Tenía la piel curtida por el sol y la mirada rápida de quien ha aprendido a leer en la sombra. No habló mucho, pero su voz se oyó clara cuando dijo: «Mi hermano puso su nombre en la tierra y no lo encontraron más. Yo aprendí a traerlo cada noche». No dijo quién era su hermano, ni por qué lo habían tomado. La plaza no le pidió detalles. Entre la gente se abrió una paciencia que no necesitaba pruebas, solo la presencia. Con el tiempo, las vigilias dejaron de ser solo nocturnas. Hubo mañanas en las cuales alguien dejaba un cuenco con agua en la puerta de una casa vacía y al mediodía había dos vecinos conversando como si hubieran estado en el entierro de un pariente. Las conversaciones empezaron a remontar historias que antes se habían olvidado por pudor o por hambre. Los chicos de la escuela escuchaban y repetían nombres como quien aprende canciones: Herrera, Juana; Molina, José; Paredes, Ana. La enumeración no era una lista fría, era una manera de decir que la comunidad, por ahora, no iba a consentir más borraduras. Pero la memoria, como todo lo humano, no era homogénea. Surgieron fricciones. Dos familias discutieron porque un plato puesto frente a una casa fue interpretado por algunos como un reclamo hacia ellos, que, según rumores, habían aumentado una cerca o cercado una acequia. Un anciano dijo que estas cosas traían peligro porque los que mandan no entienden de rituales, y propuso retirar los objetos. El pueblo se dividió en pequeños bandos: los que querían conservar la costumbre con su letra y quienes preferían volver a la resignación. Fue entonces cuando la figura del rebozo hizo algo inesperado. Se sentó frente a la casa en disputa, colocó su propio plato y no dijo nada más. La disputa se quedó sin aire. De algún modo, la presencia silenciosa resolvía lo que las palabras no podían. Hubo, sin embargo, una noche que cambió el tono de la vigilancia. Un hombre llegó desde la carretera con un paquete envuelto en tela negra y se detuvo en la plaza a preguntar por la mujer del rebozo.
No lo conocíamos, su ropa olía a lugares distintos, a viajes. Llevaba una carta húmeda y dentro algo que parecía un recado viejo. Dijo que era de una vecina que ahora vivía en una ciudad lejana y que había oído de las vigilias por un amigo. Venía a dejar un nombre que había guardado como si fuera una reliquia. Cuando la carta se abrió, alguien encontró un papel lleno de nombres anotados en una caligrafía apurada: García, Marta, Ledesma, Tomás, Cabrera, Lucía. Alguien señaló una casa en particular. Al leer el papel, la mujer del rebozo dobló los labios y lloró sin hacer ruido. Nadie supo si eran familiares o deudas antiguas. Nadie preguntó demasiado. La risa, en esa ocasión, se presentó como una voz cansada. Ya no cortaba como un látigo, se arrastraba como quien ha perdido fuerza. Tal vez la costumbre de decir nombres la había desgastado. Tal vez había aprendido que no todas las miradas eran iguales. En la madrugada, cuando un grupo de niños decidió cantar los nombres como una ronda, la risa se detuvo en la plaza y no volvió a interrumpir la canción. Fue una tregua frágil pero posible. La gente hizo fuego en las bocas de los huecos y la noche aguantó el rumor de la palabra. No fue todo reconciliación. Hubo quien intentó usar la nueva liturgia para su provecho. Algunos colocaron platos vacíos frente a las propiedades que querían recuperar y luego dijeron que eran víctimas. Eso trajo resentimiento. Quienes habían sufrido de verdad temieron que su dolor se transformara en espectáculo. Fue necesario un aprendizaje: distinguir la memoria que cuida de la memoria que se exhibe. Las voces más viejas convocaron a la prudencia. La memoria se cuida con paciencia, dijo la anciana de la cocina en una reunión que nadie organizó, pero que la plaza misma convocó. Si la memoria se vuelve arma, se pierde la carne de la memoria. Nadie supo en ese momento cómo medir esa prudencia sin volver a callar. Sofía siguió guardando documentos. Hizo copias que repartió en sobres sellados a manos que consideró seguras. Habló con quienes entendieron que los papeles eran parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y de tanto en tanto, la risa le envió una fotografía anónima. Siempre la misma mujer, con rebozo, de espaldas y la frase conocida. Sofía dejó de buscar quien escribía la tinta roja. Empezó a interpretar el gesto como un recordatorio de límites. La memoria puede proteger y a la vez lastimar. Mirar no es un derecho automático. Con el cuaderno sobre la mesa, pensaba en las maneras de ejercer memoria sin exponerse a la risa que se alimentaba del espectáculo. Había además una secuencia de pequeños milagros. En una huerta descuidada volvieron a brotar papas donde nadie recordaba haberlas plantado. En una casa abandonada se encontró un mueble con un cajón lleno de cartas que eran esenciales para probar un viejo acuerdo. Un niño que había sido objeto de rumores recuperó el nombre de su padre después de que una vecina lo pronunció en la plaza. No eran restituciones legales o formalizaciones de propiedad. Eran devoluciones en el sentido más humano, la presencia de aquello que había sido negado. Para algunos, eso bastó. Una tarde, sin embargo, una hacienda enorme envió a 2 hombres que no se quedaron en la plaza a conversar. Fueron directos a las casas y ofrecieron cosas, salarios, promesas, contratos en hojas limpias. Querían que el pueblo dejara de poner platos. No entienden lo que eso hace a la paz. La respuesta no fue un acto único. Fue una articulación de actos pequeños. Un plato puesto frente a la casa de cada hombre que había hablado. Un nombre dicho en voz alta, que parecía encallar la lengua de los proponentes.
una colecta de panes y un convite público que resultó menos un festín que una manera de demostrarse a sí mismos que la comunidad no podía comprarse con palabras. Los hombres se quedaron sin respuestas. Algunos volvieron por la carretera sin escribir más cartas. Con todo, la risa encontró grietas. No era omnipotente, pero sabía esperar. A veces volvía en fotografías, otras en rumores que se pegaban a la piel. Un día apareció un recado. Alguien había quemado 3 platos en la madrugada y dejó un letrero curtido con una sola palabra. La plaza olió a humo y la gente, que se juntó sin convocatoria, recogió las cenizas y las puso en un bote de barro. Nadie señaló con dedo, ninguno quiso transformarlo en venganza. Se decidió que era mejor que las cenizas quedaran en el lugar de la ofensa, como si fueran registro de que no todo podía resolverse sin daño. Aún así, la costumbre de cuidar persistió. Empezaron a aparecer rituales menores. Se recitaban nombres al amanecer, antes de ir a la faena. Se dejaban tizas en las escaleras para escribir las primeras sílabas de los apellidos. En algunas casas se guardaban objetos destinados a ser puestos en la plaza si la necesidad lo pedía. Un plato, un frasco, una foto. De esta manera, la comunidad fue construyendo un patrimonio inmaterial, una especie de archivo popular que no necesitaba oficina para ser útil. El gesto en sí mismo comenzó a ser la ley. Yo seguí escuchando y escribiendo. En la cantina se hicieron noches de memoria en las que la gente no pedía cerveza ni pan, pedía que se dijeran palabras antiguas. Cada historia que recogía era un hilo más del tapiz. Algunas tenían finales felices a fuerza de paciencia, otras se mantenían abiertas. A veces me pregunté si lo que veía era una curación o simplemente otro modo de sobrevivir. No tuve respuesta clara, tal vez ambas cosas. Una madrugada, cuando la plaza ya parecía parte de mi paisaje, la mujer del rebozo me llamó por la cintura y me condujo hacia el borde donde el molino se inclinaba. «Ven», dijo, «hay un lugar donde la tierra recuerda más que la lengua». Me llevó a una fosa pequeña, nadando en siluetas de raíces y piedras. Allí, bajo un cúmulo de tierra suelta, sacó una pequeña llave oxidada y la depositó en mi mano. «Guarda eso», murmuró, «es la prueba de que algo estuvo cerrado». No explicó qué cerradura habría ni de qué. Puse la llave en la base de mi cuaderno. Desde entonces, cada vez que alguien dejaba un plato en la plaza, yo tocaba la llave, como quien comprueba que la memoria no es solo aire. La risa parecía entenderlo. Ya no era tan impune. Seguía ahí, jugando con ecos, pero la comunidad había aprendido a corresponder. Y aprendí, con ellos, que la justicia a veces toma la forma de un gesto repetido, que la memoria no siempre se obtiene en tribunales, que a veces basta con nombrar y colocar y esperar que la risa se canse de interrumpir. No quiero decir que todo se arregló. El poder de las haciendas, las decisiones tomadas por hambre, las leyendas de apellidos que cruzan generaciones, nada de eso desapareció como por arte de magia. Pero hubo, por primera vez en mucho tiempo, un territorio de resistencia que no dependía solo del derecho escrito. Había una ética cotidiana, platos, nombres, tierra. Esos elementos, modestos y toscos, obligaban a quien miraba a decidir si quería ver de verdad o seguir con la comodidad del olvido. La última vez que vi a la mujer del rebozo fue una mañana de lluvia ligera. Se acercó a la puerta de la cantina, dejó un plato limpio sobre la mesa y antes de irse se volvió y me dijo: «Cuida lo que miras y aprende a decir los nombres sin prisa. La risa es vida también.
No la mates con la acusación, más bien invítala a recordar. Dijo esto con la suavidad de quien ha visto a la risa nacer, nacer y hacerse adulta. No supe si me hablaba a mí o a la plaza entera. Esa tarde, en mi cuaderno, comencé a ordenar los relatos. Hay hilos que todavía no atan. Hay fotografías, firmas, cartas y platos que esperan ser recogidos. Hay nombres que no he escuchado y voces que aún deben pronunciarse. Quizá algún día la risa encuentre otra forma de estar entre nosotros, no como borradora, sino como guardiana caprichosa. Por ahora las cosas siguen así. Hay platos en la plaza, hay personas que repiten nombres en voz baja, y la tierra guarda memorias más largas que nosotros. Y en ese cuidado común, la ciudad aprende a mirar de otra manera. Si sigues prestando atención, tal vez oirás, cuando pasas por la plaza, una risita que ya no es amenaza, sino recuerdo en construcción. Y quizá eso baste para recordar de nuevo que hay gestos pequeños que contienen el alma.